Segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, ciclo C, 24 de abril del 2022. Juan capítulo 20, versículos 19 al 31. En el primer punto meditamos: al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. El pasaje evangélico que acabamos de escuchar respira una sensación de gran paz y majestad. Realmente se respira el aire de una noche de Pascua. El resucitado entra a puerta cerrada, sopla sobre los discípulos y les da su paz y su espíritu. El Señor ha recibido una unción preciosa sobre su cabeza y ahora la transmite a la Iglesia para que derrame el perfume de la inmortalidad en el mundo. De la cabeza desciende la unción sobre el cuerpo, que es la Iglesia, como el aceite perfumado que desciende de la cabeza de Aarón hasta el borde de su manto. Hay un sentido preciso en toda esta descripción. El evangelista Juan quiere presentar a la Iglesia a Jesús en la nueva condición de resucitado, como aquel a quien se ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y que ahora transmite estos poderes a la Iglesia, incluyendo en primer lugar el de perdonar los pecados. Es el anuncio del señorío de Cristo, es decir, del sentido de la Pascua. Para esto, en efecto, Cristo murió y volvió a la vida, para ser Señor de los muertos y de los vivos. Cada domingo la Iglesia está llamada durante la asamblea eucarística a proclamar una y otra vez su fe en el señorío de Cristo, con las mismas palabras que dijo el apóstol Tomás aquel día: Señor mío y Dios mío. Y es muy importante que entendamos lo que significa proclamar a Jesús Señor. Es a nosotros a quien se dirige el mensaje. Hoy, por tanto, la palabra de Dios nos presenta al Jesús pascual, o como suele decirse, al Cristo de la fe. Es uno de los pilares de nuestro camino de evangelización y es importante entenderlo bien. Nos preguntamos cómo surgió esta fe pascual en Jesús que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. En el seno de la comunidad apostólica, la fe en Jesucristo se construye en torno a una pregunta que nadie plantea nunca explícitamente, pero que subyace en todo. ¿Quién es Jesucristo y qué hace por nosotros? La respuesta más inmediata que surge de la experiencia de los discípulos es: Jesús salva. En Él está la salvación. De hecho, no hay salvación en nadie fuera de Él. Esta salvación se localiza particularmente en su muerte y resurrección. El título de Cristo, ahora abiertamente conferido a Jesús, hasta el punto de aparecer casi como su segundo nombre, sirve para expresar precisamente esta certeza, que Él era el Mesías esperado, el libertador y salvador de su pueblo, y que lo había llegado a ser, dando su vida en rescate por muchos. Señor Jesús, gracias por tu resurrección, que es la nuestra. Gracias por el gran don de la paz, que eres tú. Gracias por tu misericordia, porque nos muestras que eres tú a través de tus llagas gloriosas. Gracias por tu llamada y de tu mandato como testigos de tu amor que da la vida. En el segundo punto meditamos. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Él le respondió: Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Los discípulos tienen otra experiencia. Jesús está presente y vivo. Ahora nos resulta difícil, incluso imposible, sin una acción del Espíritu Santo, comprender la profundidad y la riqueza de esta experiencia. Fue un descubrimiento maravilloso darse cuenta de que Jesús no era un recuerdo para sus seguidores, como todas las personas que vivieron y murieron antes que Él, sino una presencia, una persona viva, de hecho, Él viviente. El lugar privilegiado de esta experiencia fue la cena eucarística.
Tenemos un testimonio vivo y palpitante de ello. La expresión aramea Maranatá a veces era una invocación y significaba ven Señor, pero más a menudo era una exclamación de alegría que significaba el Señor está aquí. Esta presencia de Jesús es tal que puede hablar a su comunidad en primera persona. Para expresar certeza en la presencia de Jesús, los primeros discípulos usaron siempre, como podemos ver, el título de Señor, en griego Kyrios. Jesús es el Señor. Era la profesión de fe más antigua y sencilla de los cristianos. ¿Qué nos revela nuevamente este sublime título de Jesús? Al llamar a Jesús Señor, los discípulos expresan su convicción de fe de que Jesús, en la resurrección, fue levantado y entronizado por el Padre, quien recibió de él todo poder sobre su comunidad y el universo entero. Este señorío de Jesús se basa en su resurrección, pero es un hecho actual. Ahora Jesús es el Señor. Para mí, Jesús es el Señor. El título Señor no indicaba nada de lo que nos indica hoy y que es Señor, hombre poderoso, hombre rico. El único significado moderno que conserva cierto valor incluso cuando se aplica a Jesús es el que indica magnanimidad y generosidad, comportarse como un verdadero Señor. En el Antiguo Testamento era el título por excelencia de Yahvé e indicaba la soberanía activa de Dios sobre la historia y el mundo, su justo y santo gobierno. Cuán alto era este título, revela esta frase de San Pablo. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, en virtud del cual todas las cosas existen y nosotros existimos para Él. Jesús es visto como aquel para quien todo existe, es decir, más que esto es imposible. La lógica detrás de esta fe pascual en Jesús es clara. Una vez que se ha hecho una determinada pregunta sobre Jesús, quién es Jesús y qué hace por nosotros, vemos que no podemos quedarnos a la mitad del camino. La fuerza interior de la fe nos impulsa a superar todas las soluciones y posiciones intermedias y a llevar la respuesta hasta sus últimas consecuencias. Jesús acaba asumiendo inmediatamente una dimensión absoluta y universal. No un Salvador cualquiera, sino el Salvador, no uno de los muchos señores de este mundo, sino el único Señor. Cada vez, en fin, se queman todas las etapas y no se detiene hasta después de haber puesto a Jesús junto a Dios en una misteriosa relación de igualdad que se expresa en frases como esta de San Pablo: gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, donde Jesucristo figura al mismo nivel que Dios Padre. Todo esto no sucede por algún acuerdo o por sugerencia de los jefes de la comunidad. Es un proceso espontáneo que actúa silenciosamente en todos los niveles y en todos los ambientes como fermento general de la fe. Espíritu Santo, gracias por tu don a la Iglesia, por tu poder para perdonar los pecados dejado a tus sacerdotes. Aumenta la fe en nosotros para reconocerte presente como alma de la Iglesia y fuerza de los creyentes en Cristo resucitado, para que, perdonados en la confesión, podamos renovar nuestra vida cristiana y dar nueva vida a nuestro mundo. En el tercer punto meditamos. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaban con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Así la palabra de Dios nos ha llevado hoy a redescubrir cómo nació el primitivo anuncio de la fe en torno a Jesús, como si viniera a decir: Jesús es el Señor. Es necesario que tomemos conciencia ahora de una cosa. Este anuncio fundamental, el querigma,
debe ser repetido al menos una vez claro y desnudo a todos los creyentes. Es la verdadera puerta de entrada a la luz de la Pascua. El anuncio de Jesús como Señor debe encontrar su lugar en lugar de honor en todos los momentos fuertes de la vida cristiana, no solo en el bautismo de los adultos, sino en el culto eucarístico, en la renovación de las promesas bautismales, en las conversiones individuales, en las escuelas iniciales de catequesis, grupos bíblicos y de oración, con motivo de ejercicios espirituales o misiones al pueblo. El anuncio Jesús es el Señor debe ser la voz que traza el surco de la fe y prepara la posterior siembra de la catequesis. Parecería que Dios suscita nuevamente el hambre y la sed de este anuncio que constituye la alternativa más radical a los falsos ídolos y a la falsa sabiduría del mundo. En cada ciudad Dios le dice a sus misioneros lo que le dijo a Pablo cuando llegó a Corinto: no temas, sino sigue hablando y no calles, porque tengo un gran pueblo en esta ciudad, un pueblo numeroso pero aún escondido en la oscuridad, esperando ser iluminado por el querigma apostólico. Jesús es el Señor. La pregunta más seria es esta: ¿cuántos están dispuestos a proclamar este anuncio en espíritu y poder, es decir, como verdaderos creyentes, corriendo el riesgo, si es necesario, de inferioridad cultural frente a los defensores de la razón pura? Es decir, ¿cuántos pueden decir que están animados por ese espíritu de fe que hace decir creí, luego hablé? De hecho, nadie puede decir Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo, es decir, si no está él mismo en estado de confesión, si lo dice pero no en el Espíritu Santo sino en el pecado o en la incredulidad o en el hábito, sigue siendo un decir humano que no contagia a nadie. El contagio se da en presencia de quien tiene la enfermedad, no de quien habla de la enfermedad. Yo mismo he tocado con mi mano la fuerza autógena, por así decirlo, que emana del anuncio del Señor Jesús. Cuando pronuncié esta palabra, vi encenderse las miradas, aguzar los oídos y como una avalancha entre los que escuchaban, un signo de poder misterioso contenido en esa palabra y hecho actual y eficaz por el Espíritu Santo. Como al principio de la Iglesia, también hoy, por lo tanto, lo que puede sacar al mundo del sopor de la incredulidad y convertirlo al Evangelio no son apologías, tratados teológicos o políticos y discusiones interminables. Es el anuncio simple pero fuerte de la fuerza de Dios. Jesús es el Señor. Pero no es necesario proclamar que Jesús es Señor solo de los demás. Es necesario anunciarlo ante todo a uno mismo, dentro de uno mismo, más que fuera. Esta es la única manera de poder anunciarlo a los demás. Una palabra fuerte de Pablo nos dice hoy: hay muchos dioses y muchos señores en el mundo, pero para nosotros hay un solo Señor, Jesucristo, y nosotros existimos para Él. No solo en el mundo, sino también en nuestro corazón. A menudo hay muchos ídolos y muchos señores que compiten por el lugar y nos tiran a cada uno de su lado, haciéndonos una multitud dispersa, una especie de legión. Anunciar al Señor Jesús con fe es como dejar que Jesús repita en nosotros el prodigio de su descenso a los infiernos. Se le abren las puertas, entra, ilumina, huyen de él los poderes de las tinieblas, el odio, el rencor, la lujuria. La nueva criatura despierta, es la resurrección. Tratemos de decir así que Jesús es el Señor cuando seamos tentados, cuando estemos abatidos o indecisos y experimentemos su fuerza. Esto significa vivir a la luz de la Pascua. Un Señor y nosotros existimos para Él. Todo está contenido en este programa. Existir para Jesús y para nadie más. Mejor existir también para los demás y para todo lo bueno y bello de este mundo por Jesús. María, Madre de la Iglesia, renueva nuestra fe en tu Hijo Jesucristo resucitado y en su Iglesia. Danos la paz y la alegría de vivir para amar y servir como Él, para gloria de Dios Padre. Amén.